¿Alguna vez has sentido esa pesadez inexplicable después del desayuno? Empiezas el día con huevos, convencido de que estás haciendo lo mejor para tu salud, pero a las pocas horas ya estás luchando contra la hinchazón, el cansancio o ese malestar que parece arrastrarse contigo toda la mañana. Si esto te resulta familiar, quizás el problema no esté en los huevos en sí, sino en cómo los combinas con otros alimentos. Y en este viaje que estamos a punto de comenzar juntos, descubrirás qué combinaciones evitar y cuáles pueden, literalmente, rejuvenecer tu organismo después de los 60 años. Carmen Suárez, de 64 años, profesora jubilada de Valencia, comenzó cada mañana durante más de 4 décadas con la misma rutina: 2 huevos revueltos, una tostada de pan blanco y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Siempre pensé que estaba desayunando como una reina, nos cuenta con una sonrisa nostálgica, pero con el paso de los años, noté que mi energía se desplomaba apenas 2 horas después de desayunar. Los médicos me decían que era normal a mi edad, que debía aceptarlo. Lo que Carmen no sabía es que estaba combinando 3 elementos que, juntos, estaban saboteando silenciosamente su digestión y su vitalidad. Los huevos son, sin duda, un auténtico superalimento. Contienen proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Son ricos en colina, un nutriente crucial para la salud cerebral. Aportan luteína y zeaxantina, que protegen nuestra visión, y son una excelente fuente de vitaminas A, D, E y K. En teoría, deberían ser grandes aliados de la longevidad. Sin embargo, su potencial nutritivo puede desperdiciarse o incluso causar malestares, dependiendo de cómo los consumimos. La ciencia de la digestión es fascinante y compleja. Tu sistema digestivo funciona como una sofisticada planta química, donde cada alimento requiere condiciones específicas para ser procesado correctamente. El doctor Fernando Ramírez, gastroenterólogo del Hospital Universitario de Barcelona, lo explica así: nuestro sistema digestivo está diseñado para procesar diferentes tipos de alimentos con distintas enzimas y niveles de acidez. Cuando combinamos alimentos que requieren procesos digestivos opuestos, creamos un conflicto interno que puede manifestarse como inflamación, gases o fatiga. Este conocimiento no es realmente nuevo. Las antiguas medicinas ayurvédica y china ya hablaban de la importancia de las combinaciones alimentarias hace miles de años. Lo que es nuevo es la comprensión científica de por qué algunas combinaciones funcionan armoniosamente y otras crean caos en nuestro interior. Y después de los 60 años, estos efectos se amplifican considerablemente. A medida que envejecemos, la producción de enzimas digestivas disminuye hasta en un 30%, señala la DRAIA. Lucía Martínez, nutricionista especializada en longevidad. Además, el tránsito intestinal se ralentiza y la microbiota intestinal cambia su composición. Todo esto hace que seamos más susceptibles a los efectos negativos de las combinaciones alimentarias inadecuadas. Imagina tu sistema digestivo como una carretera. Cuando eres joven, es una autopista de 6 carriles donde el tráfico fluye sin problemas, incluso en hora punta. Pero después de los 60, algunos carriles se cierran, aparecen obras y se forman atascos con más facilidad. Las combinaciones alimentarias problemáticas son como accidentes en esa carretera ya congestionada. Crean bloqueos que afectan a todo el sistema. Lo fascinante es que pequeños cambios en cómo combinamos los alimentos pueden tener efectos profundos en nuestra energía, claridad mental, digestión e incluso en la velocidad a la que envejecemos. Y no se trata de eliminar los huevos de tu dieta. Son demasiado nutritivos para prescindir de ellos, sino de aprender a consumirlos de manera que potencien, no saboten, tu salud. Carmen descubrió esto por casualidad. Durante unas vacaciones en Italia, observó que los locales rara vez combinaban frutas con proteínas en la misma comida. Intrigada, comenzó a experimentar. Separó su zumo de naranja de sus huevos, esperando 30 minutos entre uno y otro. La diferencia fue inmediata y sorprendente. Recuerda, después de solo 3 días, la pesadez post-desayuno había desaparecido. A las 2 semanas, mi esposo me preguntó qué estaba haciendo diferente porque me veía más vital. Este es solo el comienzo de nuestra exploración. En los próximos capítulos, profundizaremos en 4 combinaciones específicas con huevos que podrían estar saboteando tu salud sin que lo sepas. Y te revelaré una combinación casi mágica que puede ayudar a revitalizar tu cuerpo después de los 60. También aprenderás por qué estas combinaciones afectan de manera particular a las personas mayores y cómo puedes adaptar tus hábitos alimenticios para apoyar, no obstaculizar, el proceso natural de envejecimiento. Tu cuerpo es sabio, pero necesita las condiciones adecuadas para expresar esa sabiduría. Las combinaciones alimentarias son como la clave que desbloquea el potencial de cada nutriente, y con el conocimiento adecuado puedes transformar cada comida en una oportunidad para nutrir tu cuerpo en lugar de sobrecargarlo. Prepárate para
redescubrir el arte de comer con inteligencia, un arte que nuestros antepasados conocían intuitivamente y que la ciencia moderna está finalmente comenzando a comprender en profundidad. Amanece en Barcelona. Carlos Mendoza, un arquitecto de 67 años, sigue su rutina matutina como lo ha hecho durante décadas. Se prepara 2 huevos revueltos con un poco de jamón y acompaña su desayuno con un vaso grande de zumo de naranja recién exprimido. Es el desayuno perfecto, pensaba Carlos. Proteínas para mantenerme fuerte y vitamina C para mi sistema inmunitario. Lo que Carlos no sabía es que esta combinación aparentemente saludable estaba saboteando su digestión y robándole energía vital día tras día. ¿Te resulta familiar esta escena? Si es así, no estás solo. Millones de personas combinan huevos con zumo de cítricos cada mañana, convencidos de que están nutriendo su cuerpo de manera óptima. Pero la realidad bioquímica cuenta una historia diferente. Los huevos y los cítricos representan una de las combinaciones más problemáticas y, paradójicamente, más comunes en el desayuno occidental, explica la doctora Isabel Moreno, experta en nutrición digestiva del Centro de Investigación Nutricional de Sevilla. Esta combinación parece lógica desde una perspectiva nutricional superficial, pero cuando profundizamos en la bioquímica digestiva, descubrimos que es contraproducente, especialmente para adultos mayores. ¿Qué sucede exactamente en tu cuerpo cuando combinas huevos con zumo de naranja, pomelo o mandarín? La respuesta está en la acidez y las enzimas digestivas. Los huevos, ricos en proteínas, requieren un ambiente ácido en el estómago para su correcta digestión. Las proteínas necesitan la enzima pepsina, que funciona óptimamente en un pH bajo, ácido. Cuando introduces ácidos cítricos junto con los huevos, alteras este delicado equilibrio. Los ácidos de los cítricos no son el mismo tipo de ácido que tu estómago produce naturalmente para digerir proteínas, aclara el doctor Alejandro Vázquez, gastroenterólogo. El ácido cítrico interfiere con la acidez gástrica óptima necesaria para activar completamente la pepsina y otras enzimas proteolíticas. Esto puede resultar en una digestión incompleta de las proteínas. Esta digestión incompleta tiene consecuencias directas y notables en tu bienestar. A corto plazo, puedes experimentar hinchazón abdominal, gases, sensación de pesadez y fatiga después del desayuno. ¿Te ha pasado que te sientes más cansado después de desayunar que antes? Esta podría ser la razón, pero los efectos a largo plazo son aún más preocupantes. Cuando las proteínas no se digieren adecuadamente, no solo pierdes sus beneficios nutricionales, sino que los fragmentos de proteínas parcialmente digeridos pueden provocar inflamación intestinal. Un estudio realizado por la Universidad de Nutrición de Madrid encontró que las personas que habitualmente combinaban huevos con zumos cítricos mostraban niveles hasta un 30% más elevados de marcadores inflamatorios en sangre comparados con quienes separaban estos alimentos. Para Carlos, el arquitecto de nuestra historia, los efectos eran evidentes, aunque no los relacionaba con su desayuno. Siempre culpé a la edad por mi falta de energía a media mañana. Nos cuenta. Tenía que tomar café constantemente para mantenerme alerta durante mis reuniones con clientes, y para las 11 de la mañana ya sentía antojos intensos de algo dulce. Lo que Carlos experimentaba es un fenómeno común entre quienes hacen esta combinación: las fluctuaciones de energía causadas por una absorción comprometida de nutrientes, seguidas de antojos compensatorios. El cuerpo, al no recibir los aminoácidos que esperaba de los huevos, envía señales de hambre, específicamente antojos de azúcar, buscando una fuente rápida de energía. La doctora Moreno añade un dato crucial. Después de los 60 años, este problema se intensifica considerablemente. Con la edad, la producción natural de ácido clorhídrico en el estómago disminuye, un fenómeno conocido como hipocloridria senil. Si a esta reducción natural le sumamos la interferencia de los ácidos cítricos, estamos creando una tormenta perfecta para la mala digestión. Esta información puede sonar desalentadora, especialmente si has disfrutado de tu combinación de huevos con zumo durante años. Pero aquí viene la buena noticia. La solución es sorprendentemente simple y sus beneficios pueden sentirse casi inmediatamente. La regla de oro es: separa tus huevos de tus cítricos por al menos 30 minutos, idealmente 45. Esto significa que puedes disfrutar de tu zumo de naranja al despertar, esperar media hora y luego consumir tus huevos. O al revés, desayuna huevos y guarda tu zumo para media mañana. Carlos decidió probar este sencillo cambio después de asistir a una charla sobre nutrición para adultos mayores. Comencé a tomar mi zumo apenas me levantaba, mientras preparaba el desayuno. Luego, unos 40 minutos después, consumía mis huevos con un poco de aguacate y tomate, explica. La diferencia fue inmediata y sorprendente. Al tercer día, noté que mi energía se mantenía estable hasta la hora de la comida. Ya no necesitaba tantos cafés ni tenía esos antojos desesperados de dulce. Esta simple modificación tiene efectos profundos en tu fisiología. 1. Permite que cada alimento se digiera en sus condiciones óptimas. 2. Mejora la absorción de proteínas.
incluidos aminoácidos esenciales como la lisina y la leucina, fundamentales para la salud muscular e inmunológica después de los 60. 3. Reduce la inflamación intestinal, que a su vez disminuye la inflamación sistémica, un factor clave en el envejecimiento acelerado. 4. Estabiliza los niveles de energía, eliminando los altibajos que pueden afectar tu productividad y bienestar. Es uno de los cambios más sencillos y a la vez más impactantes que puedes hacer por tu salud digestiva después de los 60, afirma el Dr. Vázquez. No requiere eliminar ningún alimento que te guste, solo reorganizar cuando los consumes. Si deseas implementar este cambio, aquí tienes un consejo práctico. Prepara la noche anterior una botella pequeña con zumo recién exprimido y déjala en la nevera. Al despertar, bébelo mientras preparas el resto de tu desayuno. Este simple hábito te dará el tiempo suficiente para que los ácidos cítricos hayan abandonado tu estómago antes de introducir los huevos. Para quienes disfrutan de los huevos primero, una opción es acompañarlos con té de jengibre suave en lugar de zumo. El jengibre no solo no interfiere con la digestión de las proteínas, sino que la favorece gracias a sus enzimas naturales. El caso de Carlos no es único. La Drach Moreno ha documentado cientos de casos similares en su clínica nutricional, donde personas mayores de 60 años experimentaron mejoras significativas en su digestión, energía y bienestar general, simplemente separando estos dos alimentos que, aunque nutritivos individualmente, no hacen buena pareja en nuestro sistema digestivo. ¿Te has sentido inexplicablemente fatigado a pesar de tener una alimentación aparentemente saludable? ¿Has notado tus uñas más quebradizas o tu cabello más débil, incluso consumiendo alimentos nutritivos? La respuesta podría estar en tu taza de té matutino y su relación con tus huevos del desayuno. Elena Gómez, una enfermera jubilada de 65 años de Zaragoza, era una gran aficionada al té verde. Después de leer tantos artículos sobre sus beneficios antioxidantes, lo incorporé a mi rutina diaria. Nos cuenta mientras sostiene una taza humeante entre sus manos. Cada mañana preparaba mis 2 huevos con espinacas y los acompañaba con una taza grande de té verde. Estaba convencida de que estaba dándole a mi cuerpo el desayuno más saludable del mundo. Sin embargo, después de meses siguiendo esta rutina, Elena comenzó a notar cambios preocupantes: fatiga persistente, uñas quebradizas, cabello más fino y un extraño hormigueo en las extremidades. Visité varios médicos que realizaron múltiples análisis. Finalmente, un análisis de sangre reveló que tenía deficiencia de hierro, lo cual me pareció absurdo considerando que comía huevos casi todos los días, una excelente fuente de hierro. Lo que Elena desconocía es que estaba presenciando una silenciosa batalla química en su sistema digestivo. Los taninos del té estaban secuestrando los minerales de los huevos. El té, especialmente el negro y el verde, es rico en compuestos llamados taninos. Estos polifenoles son responsables del sabor característico del té y ofrecen poderosos beneficios antioxidantes. Sin embargo, tienen una peculiaridad: se adhieren con facilidad a ciertos minerales y proteínas, formando complejos insolubles que nuestro cuerpo no puede absorber. Es como si colocaras imanes potentes junto a los nutrientes de los huevos, explica el Dr. Javier Rodríguez, bioquímico especializado en nutrición de la Universidad de Valencia. Los taninos se unen al hierro, al calcio y a ciertas proteínas, evitando que pasen a través de la pared intestinal hacia tu torrente sanguíneo. Esos nutrientes, aunque están presentes en tu comida, simplemente salen de tu cuerpo sin haber sido aprovechados. Este fenómeno, conocido como quelación, puede tener consecuencias significativas para la salud, especialmente después de los 60 años. Un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry demostró que la absorción del hierro no hemo, el tipo presente en los huevos, puede reducirse hasta en un 60% cuando se consume junto con té verde o negro. A medida que envejecemos, nuestra capacidad natural para absorber nutrientes disminuye, señala la doctora Ana Martínez, geriatra del Hospital Universitario de Madrid. Después de los 60 años, la producción de ácido estomacal y enzimas digestivas declina, lo que ya compromete la absorción de hierro, zinc, calcio y otros minerales esenciales. Si a esto le sumamos el efecto quelante de los taninos del té, estamos creando una tormenta perfecta para la malnutrición subclínica. La malnutrición subclínica es un estado en el que, a pesar de comer suficientes calorías e incluso alimentos aparentemente nutritivos, el cuerpo no recibe los micronutrientes necesarios para funcionar óptimamente. Este estado puede manifestarse como fatiga inexplicable o falta de energía, cabello quebradizo o caída excesiva, uñas débiles que se rompen con facilidad, cicatrización lenta de heridas, disminución de la función inmunológica, cambios de humor o niebla mental, calambres musculares o debilidad. Para Elena, la enfermera jubilada, la revelación sobre la interacción entre el té y los huevos fue esclarecedora. Mi médico me explicó esta interacción y me recomendó separar el consumo de té de mis comidas ricas en hierro por al menos 1 hora. CR. Recuerda, al principio me pareció una solución demasiado simple para un problema que había estado afectándome durante meses, pero decidí intentarlo. Los resultados no tardaron en aparecer. Después de solo 3 semanas siguiendo esta recomendación, Elena notó una mejora en sus niveles de energía. A los 2 meses, sus uñas comenzaron a fortalecerse,
y el hormigueo en sus extremidades disminuyó considerablemente. Un nuevo análisis de sangre confirmó que sus niveles de hierro habían mejorado significativamente. La solución a este problema es sorprendentemente sencilla, pero requiere una pequeña reorganización de tus hábitos. 1. Separa el té de tus comidas ricas en hierro, calcio y proteínas por al menos 60 minutos. Esto significa no beber té durante o inmediatamente después de consumir huevos. 2. Disfruta de tu té verde o negro a media mañana o a media tarde, idealmente entre comidas. Esto te permite obtener todos sus beneficios antioxidantes, sin comprometer la absorción de nutrientes esenciales. 3. Si deseas una bebida caliente con tu desayuno de huevos, considera estas alternativas que no interfieren con la absorción de nutrientes. Agua caliente con limón. La vitamina C del limón incluso mejora la absorción de hierro. Infusiones de hierbas sin taninos como manzanilla, menta o rooibos. Un caldo vegetal ligero, excelente para la digestión matutina. Café, en moderación, tiene menos taninos que el té. 4. Para potenciar la absorción de hierro, incluye alimentos ricos en vitamina C en tu desayuno con huevos. Un poco de pimiento rojo, tomate o unas gotas de limón en el aguacate pueden aumentar significativamente la absorción del hierro. La Dramary Martínez enfatiza la importancia de este conocimiento para adultos mayores. Después de los 60, cada nutriente cuenta. No podemos permitirnos el lujo de desperdiciar el hierro o el calcio de nuestros alimentos debido a combinaciones contraproducentes. Este simple ajuste en la rutina diaria puede marcar una diferencia sustancial en la energía, la salud ósea y la función inmunológica. El caso de Elena no es aislado. Un estudio realizado en el Centro de Investigación Nutricional para el Envejecimiento Saludable de Barcelona siguió a 120 adultos mayores de 65 años durante 6 meses. La mitad de ellos separó el consumo de té de las comidas principales, mientras que el grupo control mantuvo sus hábitos habituales. El grupo que separó el té mostró mejoras significativas en los niveles de ferritina, una proteína que almacena hierro, densidad mineral ósea y función inmunológica. Lo más fascinante fue observar cómo un cambio tan pequeño produjo efectos medibles en la bioquímica sanguínea, comenta el Dr. Rodríguez, quien participó en el estudio. Esto demuestra que a veces las intervenciones más impactantes para nuestra salud no implican añadir suplementos costosos o seguir dietas restrictivas, sino simplemente reorganizar lo que ya estamos consumiendo. Elena ahora disfruta de sus huevos a las 8:00 de la mañana y guarda su ritual del té verde para las 10:00 como un descanso a media mañana. Ha sido un cambio pequeño en mi rutina, pero con un impacto enorme en cómo me siento. Reflexiona. Me sorprende pensar que durante años estuve privando a mi cuerpo de nutrientes esenciales sin saberlo, incluso cuando creía estar alimentándome de forma óptima. Y este es precisamente el poder del conocimiento sobre las combinaciones alimentarias. Te permite obtener el máximo beneficio de cada bocado, especialmente en esa etapa de la vida en que la nutrición juega un papel aún más crucial en tu bienestar y longevidad. 2 huevos fritos con 2 rebanadas de pan blanco tostado. Así desayuné durante casi toda mi vida adulta. Confiesa Antonio Vega, un contador jubilado de 72 años de Málaga. Era rápido, sabroso y pensaba que equilibrado. Proteínas de los huevos y energía del pan. ¿Qué podía salir mal? Lo que Antonio no sabía es que esta combinación tan tradicional y aparentemente inocua estaba contribuyendo silenciosamente a la inflamación crónica de su cuerpo, a la acumulación de grasa abdominal y a un envejecimiento celular acelerado. Y lo más sorprendente, no era culpa de los huevos, sino de cómo interactuaban con el pan blanco. Esta combinación, quizás la más arraigada culturalmente en muchos países occidentales, es también una de las más problemáticas desde el punto de vista metabólico. Para entender por qué, debemos explorar el concepto de índice glucémico y su impacto en nuestro organismo, especialmente después de los 60 años. El pan blanco tiene un índice glucémico alto, lo que significa que se convierte rápidamente en glucosa en el torrente sanguíneo, explica la doctora Patricia Sánchez, endocrinóloga especializada en nutrición metabólica. Cuando consumimos pan blanco, los niveles de azúcar en sangre se elevan bruscamente, lo que provoca una liberación igualmente brusca de insulina para gestionar ese exceso de glucosa. Los huevos, por otra parte, son un alimento de índice glucémico prácticamente nulo. Están compuestos principalmente por proteínas y grasas saludables, con un contenido mínimo de carbohidratos. Por sí solos, apenas provocan elevación en los niveles de azúcar en sangre o de insulina. ¿Dónde está el problema entonces? La respuesta se encuentra en cómo esta combinación afecta a los procesos metabólicos e inflamatorios del cuerpo. Cuando combinas un alimento de alto índice glucémico como el pan blanco con proteínas y grasas como las de los huevos, estás enviando señales metabólicas contradictorias a tu cuerpo, aclara el doctor Miguel Torres, investigador en metabolismo del Centro de Investigación Biomédica de Granada. Por un lado, los carbohidratos refinados del pan provocan un pico de glucosa e insulina, promoviendo el almacenamiento de grasa. Por otro lado,
Las proteínas de los huevos activan vías anabólicas para la construcción y reparación de tejidos. Estas señales opuestas crean una confusión metabólica que, con el tiempo, contribuye a la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. Para Antonio, las consecuencias de años siguiendo esta rutina se manifestaron de forma gradual pero inequívoca. Aumento progresivo de la circunferencia abdominal, a pesar de no ganar peso significativo, niveles de energía fluctuantes con bajones pronunciados a media mañana y un diagnóstico de prediabetes a los 68 años que lo tomó completamente por sorpresa. El médico me dijo que tenía resistencia a la insulina y que estaba en la antesala de la diabetes tipo 2. Recuerda Antonio con seriedad. Me hizo muchas preguntas sobre mi alimentación, pero en ningún momento relacioné mi desayuno diario con estos problemas. Al fin y al cabo, era lo que había comido toda la vida. Aquí está la clave. Lo que podemos tolerar cuando somos jóvenes puede convertirse en un problema significativo después de los 60 años. Esto se debe a varios cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. 1. Sarcopenia natural. Después de los 60, tendemos a perder masa muscular progresivamente. Los músculos son los principales consumidores de glucosa en el cuerpo, por lo que menos músculo significa menos capacidad para gestionar los picos de azúcar en sangre. 2. Alteraciones hormonales. Los niveles de hormonas que regulan el metabolismo disminuyen, lo que reduce nuestra capacidad para metabolizar los carbohidratos eficientemente. 3. Cambios en la composición corporal. Aumenta la proporción de grasa corporal, especialmente la grasa visceral, abdominal, que está directamente relacionada con la inflamación crónica y la resistencia a la insulina. 4. Sistema inmunológico más reactivo. El sistema inmunológico de los adultos mayores tiende a mantener un estado de inflamación de bajo grado, que se exacerba con los picos de insulina y glucosa. Ladero Era Sánchez lo resume así: un cuerpo de 30 años puede gestionar relativamente bien los picos de glucosa e insulina provocados por combinaciones como huevos con pan blanco. Pero después de los 60, cada pico contribuye significativamente a la inflamación crónica, al estrés oxidativo y, potencialmente, a patologías asociadas al envejecimiento como diabetes, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo. Afortunadamente, la solución no implica renunciar ni a los huevos ni al placer de un desayuno satisfactorio. Se trata de hacer sustituciones inteligentes que mantengan el sabor y la satisfacción mientras eliminan los efectos metabólicos negativos. Para Antonio, el cambio vino de la mano de su nuera, nutricionista, quien le sugirió 3 alternativas al pan blanco para acompañar sus amados huevos. 1. Pan de masa madre integral. A diferencia del pan blanco, el auténtico pan de masa madre fermentado lentamente con harina integral tiene un índice glucémico mucho más bajo. La fermentación prolongada predigiere parcialmente los almidones y reduce los antinutrientes, mientras que la fibra de la harina integral ralentiza la absorción de los carbohidratos. 2. Verduras salteadas. Reemplazar el pan por espinacas, champiñones o tomates salteados añade fibra, antioxidantes y micronutrientes que complementan perfectamente las proteínas de los huevos sin provocar picos de insulina. 3. Aguacate. Rico en grasas saludables y fibra. El aguacate combina excepcionalmente bien con los huevos y crea una comida que estabiliza los niveles de azúcar en sangre en lugar de desestabilizarlos. Al principio fue difícil romper el hábito de toda la vida, admite Antonio. El pan blanco tostado era casi un ritual para mí, pero empecé sustituyéndolo por pan de masa madre integral 3 días a la semana y los otros días probaba los huevos con aguacate y tomate. Los resultados no tardaron en manifestarse. En apenas un mes, Antonio notó que ya no experimentaba ese bajón de energía a media mañana. A los 3 meses, una revisión médica mostró una reducción significativa en sus marcadores de inflamación y una mejora en sus niveles de glucosa en ayunas. Lo más sorprendente fue la disminución de mi perímetro abdominal, comenta con una sonrisa. No perdí peso de forma dramática, pero la grasa de mi abdomen comenzó a reducirse notablemente. Mi médico me explicó que esto era una señal de que la inflamación metabólica estaba disminuyendo. Este caso ilustra perfectamente cómo pequeños cambios en las combinaciones alimentarias pueden tener efectos profundos en nuestra salud metabólica, especialmente después de los 60 años. No se trata de demonizar ningún alimento, sino de entender cómo se relacionan entre sí dentro de nuestro cuerpo. Si quieres implementar este conocimiento en tu vida diaria, aquí tienes algunas recomendaciones prácticas. 1. Transición gradual. Si estás acostumbrado a la combinación de huevos con pan blanco, haz una transición paulatina. Comienza sustituyendo el pan blanco por alternativas más saludables 2 o 3 días a la semana. 2. Experimenta con diferentes alternativas. Prueba pan de centeno, pan integral de masa madre, tortitas de avena caseras
o incluso crepes saladas de harina de garbanzo para acompañar tus huevos. 3. Añade siempre fibra. Sea cual sea tu elección, asegúrate de incluir fibra en tu desayuno. Puedes añadir verduras, aguacate o incluso una pequeña porción de frutas del bosque al lado. 4. Controla las porciones. Si realmente disfrutas del pan blanco y no quieres eliminarlo por completo, reduce la porción a una rebanada pequeña y compénsalo con más verduras y grasas saludables. El Dr. Torres concluye: la combinación de huevos con pan integral o con vegetales no solo evita los problemas metabólicos del pan blanco, sino que crea una sinergia nutricional. Los antioxidantes y la fibra de los alimentos integrales o vegetales potencian la absorción de los nutrientes de los huevos, creando un desayuno verdaderamente nutritivo, en lugar de uno que parece nutritivo, pero genera inflamación. Marta Jiménez, profesora de yoga de 63 años de Valencia, siempre ha sido consciente de la importancia de la nutrición para mantener su vitalidad. Después de cada clase matutina, preparaba mi batido de proteínas perfecto: 2 huevos, un plátano maduro, un poco de canela y leche de almendras. Nos cuenta mientras se acomoda en su esterilla. Estaba convencida de que era la combinación ideal: proteínas de los huevos para mis músculos y la energía rápida del plátano para recuperar. Lo que Marta desconocía es que esta aparentemente nutritiva combinación estaba provocando una batalla silenciosa en su sistema digestivo, dejándola con menos energía y más malestar del que debería tener. Y aunque ambos alimentos son extremadamente saludables por separado, juntos crean un conflicto digestivo que puede provocar incomodidad, especialmente después de los 60 años. La combinación de huevos con plátano es particularmente problemática desde el punto de vista de la velocidad digestiva, explica el Dr. Ramón Pérez, gastroenterólogo del Hospital Universitario de Valencia. Es como poner un vehículo de Fórmula 1 detrás de un camión en una carretera de un solo carril. El atasco es inevitable. Para entender esta metáfora, debemos analizar cómo se digieren estos alimentos en nuestro sistema. Los huevos son una proteína compleja que requiere un procesamiento prolongado. Desde el momento en que los consumimos hasta que completamos su digestión, pueden pasar entre 3 y 4 horas. Esto se debe a que las proteínas necesitan pasar por múltiples etapas digestivas. Primero en el estómago, donde el ácido clorhídrico y la pepsina inician su descomposición, y luego en el intestino delgado, donde diversas enzimas continúan el proceso hasta convertirlas en aminoácidos absorbibles. El plátano, por el contrario, es digerido con mucha mayor rapidez, rico en carbohidratos simples y fibra soluble. Un plátano maduro puede ser procesado y absorbido en aproximadamente 30-60 minutos. Sus azúcares están listos para pasar al torrente sanguíneo casi inmediatamente después de llegar al intestino delgado. Cuando combinamos estos dos alimentos, creamos un problema de tránsito intestinal. Continúa el Dr. Pérez. El plátano está listo para ser absorbido mucho antes que los huevos, pero se ve obligado a esperar porque los alimentos no pueden adelantarse unos a otros en el tracto digestivo. Esta retención prolongada del plátano en un ambiente cálido y húmedo provoca fermentación. La fermentación de los carbohidratos del plátano por las bacterias intestinales produce gases, distensión abdominal y, en muchos casos, malestar digestivo. Además, esta digestión desincronizada puede provocar fluctuaciones bruscas en los niveles de azúcar en sangre, afectando la energía y el estado de ánimo. Para Marta, los síntomas eran sutiles pero persistentes. Aproximadamente 1 hora después de mi batido, sentía una hinchazón incómoda. Pensaba que quizás era intolerante a los lácteos, así que cambié a leche vegetal, pero el problema continuaba. También notaba que tenía mucha energía inicialmente, pero después experimentaba un bajón considerable que me obligaba a tomar algo dulce a media mañana. Lo que Marta estaba experimentando es un fenómeno común con esta combinación. El plátano proporciona un pico rápido de glucosa, pero al quedar atrapado parcialmente en el proceso digestivo de los huevos, este pico no es sostenido, lo que provoca un descenso brusco posterior en los niveles de energía. La terapeuta Laura Martín, nutricionista especializada en digestión, explica por qué este problema se intensifica después de los 60 años. Con la edad, nuestro sistema digestivo experimenta cambios significativos. La producción de enzimas digestivas disminuye hasta en un 30%, el tránsito intestinal se ralentiza y la microbiota intestinal sufre alteraciones. Todos estos factores hacen que la combinación de alimentos con tiempos de digestión muy diferentes sea particularmente problemática para adultos mayores. Estos cambios fisiológicos asociados al envejecimiento explican por qué muchas personas pueden haber consumido estas combinaciones durante décadas sin problemas aparentes, solo para comenzar a experimentar síntomas al superar los 60 años. Además del malestar digestivo inmediato, esta combinación puede tener consecuencias a largo plazo para la salud. La Drábeca Parca Martín señala: la fermentación prolongada de los carbohidratos puede alterar el equilibrio de la microbiota intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias que producen más gas y compuestos inflamatorios. Con el tiempo,
Esto puede contribuir a un estado de inflamación crónica de bajo grado, que está relacionado con numerosas condiciones asociadas al envejecimiento. ¿Significa esto que debes renunciar a los plátanos o a los huevos? En absoluto. La solución es sorprendentemente simple: separar su consumo. Marta descubrió esta solución gracias a un taller de nutrición para practicantes de yoga senior. La nutricionista que impartió el taller explicó cómo los diferentes alimentos tienen distintos tiempos de tránsito en nuestro sistema digestivo. Me recomendó consumir el plátano solo, preferiblemente por la mañana con el estómago vacío, y dejar los huevos para más tarde, quizás como parte de mi almuerzo. Siguiendo este consejo, Marta implementó un nuevo ritual matutino: un plátano al despertar, seguido de su clase de yoga, y después un desayuno con huevos y vegetales aproximadamente 90 minutos más tarde. La diferencia fue inmediata y sorprendente, afirma. La hinchazón desapareció por completo, mi energía se mantuvo estable durante toda la mañana, y curiosamente, comencé a sentir que aprovechaba mejor los nutrientes de ambos alimentos. La experiencia de Marta refleja lo que la ciencia de la digestión confirma. Cuando los alimentos se consumen en el momento adecuado y en las combinaciones apropiadas, el cuerpo puede extraer el máximo beneficio de cada uno de ellos. Si te gusta tanto el plátano como los huevos, aquí tienes algunas recomendaciones prácticas para incorporar este conocimiento a tu rutina diaria. 1. Consume el plátano solo, preferiblemente por la mañana. El plátano con el estómago vacío proporciona energía rápida y limpia, ideal para comenzar el día, o como refrigerio pre-ejercicio. Sus carbohidratos se absorben eficientemente cuando no compiten con proteínas complejas. 2. Espera al menos una hora antes de consumir huevos. Esto da tiempo suficiente para que los azúcares del plátano sean procesados y abandonan el estómago. 3. Considera el plátano como refrigerio entre comidas. Un plátano a media mañana o media tarde, separado de las comidas principales que contienen proteínas, es una excelente forma de aprovechar sus beneficios sin crear conflictos digestivos. 4. Para deportistas y personas activas. Si necesitas la combinación de proteínas y carbohidratos para recuperarte después del ejercicio, considera alternativas al plátano que tengan menor potencial fermentativo, como frutas menos dulces, fresas, arándanos o carbohidratos complejos, avena, batata. La Dectra era. Martín subraya un beneficio adicional de separar estos alimentos. Al consumir el plátano solo, aprovechas mejor sus enzimas digestivas naturales y sus prebióticos, que nutren tu microbiota intestinal. Cuando lo consumes con proteínas pesadas, muchos de estos beneficios se pierden en el proceso de fermentación. Para Marta, este simple cambio tuvo efectos que iban más allá de la comodidad digestiva. A los 2 meses de hacer este ajuste, noté que mi piel lucía más luminosa y que tenía menos inflamación en general. Mi instructor de yoga incluso comentó que mi flexibilidad había mejorado, lo que tiene sentido si consideramos que la inflamación crónica puede afectar también la movilidad articular. Este es otro ejemplo perfecto de cómo la sabiduría nutricional no siempre consiste en añadir nuevos alimentos supernutritivos a nuestra dieta, sino en comprender y respetar cómo interactúan los alimentos que ya consumimos. Es una lección de humildad que nos recuerda que, a veces, menos es más cuando se trata de combinaciones alimentarias. Después de conocer las combinaciones que debemos evitar, ha llegado el momento de revelar una combinación que hace exactamente lo contrario: rejuvenecer el cuerpo desde dentro hacia afuera. Estamos hablando de la sopa de calabaza con huevo escalfado, una receta poderosa, ligera, nutritiva y especialmente recomendada para quienes tienen más de 60 años. Pilar Navarro, de 71 años, farmacéutica jubilada de Sevilla, descubrió esta combinación casi por accidente. Siempre me gustó cocinar, pero al jubilarme, comencé a investigar más sobre nutrición y longevidad. Nos cuenta mientras remueve suavemente una olla humeante en su cocina. Leí sobre los beneficios antiinflamatorios de la calabaza y decidí probar diferentes formas de incorporarla a mi dieta. Un día, se me ocurrió añadir un huevo escalfado a mi sopa de calabaza, más que nada porque me apetecía algo más sustancioso. No tenía idea de que estaba creando una combinación con propiedades casi medicinales. ¿Qué hace que esta combinación sea tan especial desde el punto de vista nutricional y fisiológico? La respuesta está en la sinergia perfecta entre estos dos alimentos y en cómo trabajan juntos para abordar varios aspectos del envejecimiento simultáneamente. La calabaza y los huevos forman lo que podríamos llamar un equipo nutricionalmente perfecto, especialmente para adultos mayores, explica la doctora Sofía Reyes, nutricionista gerontológica e investigadora en el Centro de Estudios sobre Longevidad de Barcelona. Cada uno aporta elementos que el otro no tiene, y juntos crean un efecto que es mayor que la suma de sus partes. Analicemos esta sinergia en detalle. La calabaza es una fuente excepcional de beta-caroteno, que nuestro cuerpo convierte en vitamina A según sus necesidades. Este nutriente es crucial para la salud de la piel, la visión y el sistema inmunológico. Un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry demostró que el consumo regular de alimentos ricos en beta-caroteno
puede reducir el daño oxidativo en las células de la piel hasta en un 30%, lo que se traduce visualmente en una piel más luminosa y menos propensa a las arrugas. Además, la calabaza contiene fibras solubles que actúan como prebióticos, alimentando a las bacterias beneficiosas en nuestro intestino. La salud intestinal es fundamental para el envejecimiento saludable, subraya la doctora Traxler Reyes. Después de los 60 años, la diversidad de la microbiota intestinal tiende a disminuir, lo que está relacionado con mayor inflamación sistémica, deterioro cognitivo y menor inmunidad. Las fibras de la calabaza ayudan a contrarrestar esta tendencia. Los huevos, por su parte, aportan proteínas completas de alta calidad, esenciales para mantener la masa muscular, cada vez más importante conforme envejecemos. La sarcopenia, o pérdida de masa muscular relacionada con la edad, afecta hasta al 50% de los adultos mayores de 80 años y comienza mucho antes, alrededor de los 50. Mantener una ingesta adecuada de proteínas de alta calidad es una de las estrategias más efectivas para combatirla, pero lo que hace a los huevos verdaderamente especiales en esta combinación son dos componentes específicos, la colina y los carotenoides luteína y zeaxantina. La colina es un nutriente esencial que muchas personas desconocen, pero que juega un papel crucial en la salud cerebral, explica el Dr. Alberto Campos, neurólogo especializado en envejecimiento cognitivo. Es un precursor de la acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para la memoria y la función cognitiva en general. Diversos estudios han mostrado una correlación entre niveles adecuados de colina y menor riesgo de deterioro cognitivo relacionado con la edad. Por otro lado, la luteína y la zeaxantina son carotenoides que se concentran en la mácula del ojo, protegiendo la retina del daño oxidativo y de la luz azul. Un estudio emblemático de la Universidad de Oftalmología de Monterrey, citado por la doctora Reyes, demostró que una dieta rica en estos carotenoides puede reducir hasta en un 40% el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad, una de las principales causas de ceguera en adultos mayores. Lo fascinante de la combinación de calabaza con huevo es que los carotenoides de ambos alimentos se absorben mejor juntos, añade la Dra. Reyes. Los lípidos del huevo ayudan a la absorción de los carotenoides liposolubles de la calabaza, y viceversa. Es un ejemplo perfecto de sinergia nutricional, pero los beneficios de esta combinación van más allá de la suma de sus nutrientes individuales. El Dr. Campos explica, cuando consumimos calabaza y huevo juntos, creamos un ambiente digestivo ideal. La fibra de la calabaza ralentiza la digestión del huevo, permitiendo una absorción más completa de sus aminoácidos y nutrientes. Al mismo tiempo, las proteínas del huevo ayudan a estabilizar el azúcar en sangre, evitando los picos de glucosa que podría provocar la calabaza sola. Este efecto estabilizador del azúcar en sangre es particularmente importante después de los 60 años, cuando la sensibilidad a la insulina tiende a disminuir. Los picos de glucosa contribuyen a la inflamación crónica y al estrés oxidativo, dos factores clave en el envejecimiento acelerado. Para Pilar, los efectos de incorporar esta combinación a su dieta 3 veces por semana fueron notables. Después de aproximadamente un mes, comencé a notar que mi piel lucía más luminosa y tersa. Mi nieta incluso me preguntó si estaba usando alguna crema nueva, recuerda con una sonrisa. También percibí una mejora significativa en mi digestión. Las molestias intestinales que había estado experimentando durante años simplemente desaparecieron. Pero quizás el beneficio más sorprendente para Pilar fue la mejora en su calidad de sueño. Siempre había tenido problemas para dormir bien, algo que empeoró después de la menopausia. Sin embargo, noté que los días que cenaba la sopa de calabaza con huevo, dormía mucho mejor. Al principio pensé que era coincidencia, pero el patrón era demasiado consistente para ser casualidad. La explicación científica para esta mejora del sueño podría estar en los aminoácidos del huevo, particularmente el triptófano, que es precursor de la serotonina y la melatonina, neurotransmisores clave para regular el ciclo del sueño. La calabaza, por su parte, contiene magnesio y carbohidratos complejos que favorecen la relajación. La receta de esta combinación rejuvenecedora es tan sencilla como poderosa. 250 gramos de calabaza pelada y cortada en cubos, un cebolla pequeña, picada finamente, un diente de ajo, picado, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, 500 ml de caldo de verduras casero, o agua, 2 huevos frescos, sal marina y pimienta negra recién molida, perejil fresco picado. Opcional, una pizca de cúrcuma o jengibre rallado. 1. En una olla mediana, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo y saltea hasta que estén transparentes, unos 3-4 minutos. 2. Agrega la calabaza y rehoga durante 2 minutos más. 3. Vierte el caldo o agua. Lleva a ebullición y luego reduce el fuego. Deja cocer a fuego lento hasta que la calabaza esté tierna, aproximadamente 15-20 minutos. 4. Retira del fuego y tritura la sopa con una batidora de inmersión hasta obtener una textura cremosa. 5. Vuelve a poner la olla a fuego lento. Con una cuchara,
Crea un remolino en la sopa y rompe cuidadosamente un huevo en el centro. 6. Tapa la olla y cocina a fuego muy bajo durante 3-4 minutos, hasta que la clara esté cuajada pero la yema aún líquida. 7. Sirve inmediatamente, espolvoreando con perejil fresco y un hilo de aceite de oliva. Esta receta es perfecta para las personas mayores porque es de digestión suave pero nutricionalmente densa, señala la Dove Clara Reyes. Proporciona proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y antioxidantes, en una forma que el sistema digestivo envejecido puede procesar fácilmente. A mis 67 años, siempre me había considerado una persona saludable. Comía de todo, hacía ejercicio regularmente y apenas tomaba medicamentos, comparte Jorge Fernández, profesor jubilado de Biología de Madrid. Sin embargo, en el último año comencé a experimentar una serie de molestias digestivas que no podía explicar: hinchazón después de las comidas, acidez recurrente y una sensación constante de pesadez. Lo más frustrante era que no podía identificar ningún alimento específico como culpable. Un día comía pasta y me sentía bien. Otro día la misma pasta me provocaba malestar. La historia de Jorge refleja la experiencia de millones de personas mayores de 60 años que, sin sufrir de ninguna patología digestiva diagnosticada, comienzan a experimentar un deterioro en su confort digestivo. Lo que muchos no saben es que, con la edad, no son solo los alimentos individuales los que importan, sino también, y quizás sobre todo, cómo los combinamos. Lo que estamos descubriendo es que el envejecimiento del sistema digestivo es mucho más complejo de lo que creíamos, explica la doctora Elena Rodríguez, gastroenteróloga especializada en medicina geriátrica del Hospital La Paz de Madrid. No se trata simplemente de una disminución general de la función, sino de cambios específicos en diferentes aspectos de la digestión que alteran radicalmente cómo procesamos las combinaciones de alimentos. Para entender por qué las combinaciones alimentarias adquieren una importancia crítica después de los 60 años, debemos examinar los cambios fisiológicos específicos que ocurren en el sistema digestivo con la edad. Aproximadamente el 30% de las personas mayores de 60 años desarrollan algún grado de hipocloridria, es decir, producción insuficiente de ácido clorhídrico en el estómago, señala el doctor Manuel Torres, investigador en fisiología digestiva. Este ácido es crucial para la digestión inicial de las proteínas y para la absorción de minerales como el hierro, el calcio y el zinc. Cuando combinamos alimentos que requieren diferentes niveles de acidez para su digestión óptima, como los huevos, que necesitan un ambiente ácido, con alimentos que alteran la acidez estomacal, como los cítricos, creamos una situación donde ninguno de los dos se digiere adecuadamente. En una persona joven con producción abundante de ácido, este desequilibrio puede compensarse. En una persona mayor con hipocloridria, el resultado es una digestión comprometida y potencialmente deficiencias nutricionales a largo plazo. Con cada década después de los 40 años, la producción de enzimas digestivas disminuye aproximadamente un 10%, explica la doctora Rodríguez. A los 70 años, muchas personas producen apenas la mitad de las enzimas digestivas que producían a los 30. Las enzimas digestivas son proteínas especializadas que descomponen los alimentos en nutrientes absorbibles. Diferentes enzimas trabajan sobre diferentes componentes alimentarios. Las amilasas descomponen los carbohidratos, las lipasas procesan las grasas y las proteasas se encargan de las proteínas. Cuando combinamos alimentos que requieren conjuntos muy diferentes de enzimas, como los carbohidratos simples, plátano, con proteínas complejas, huevos, creamos una competencia por recursos enzimáticos ya limitados. Es como intentar que un equipo reducido de trabajadores realice dos trabajos completamente diferentes al mismo tiempo, ilustra la doctora Elena Rodríguez. Inevitablemente, ambas tareas se realizarán de manera subóptima. El doctor Torres señala otro factor crítico: el peristaltismo, las contracciones musculares que mueven los alimentos a través del tracto digestivo, se ralentiza significativamente con la edad. Lo que en un adulto joven podría tardar 24 horas en atravesar todo el sistema digestivo, puede tardar 48-72 horas en una persona mayor de 65 años. Esta ralentización tiene implicaciones importantes para las combinaciones alimentarias. Cuando mezclamos alimentos con tiempos de digestión muy diferentes, como frutas de digestión rápida con proteínas de digestión lenta, los componentes de digestión rápida quedan atrapados detrás de los más lentos. Esto puede provocar fermentación excesiva, producción de gases y disbiosis intestinal, alteración de la microbiota. Quizás uno de los descubrimientos más importantes de la última década en gerontología ha sido la comprensión de cómo cambia la microbiota intestinal con la edad, afirma la doctora Ana Belén Sánchez, investigadora en microbioma del Centro Nacional de Biotecnología. Después de los 60 años, tendemos a perder diversidad bacteriana y a experimentar un aumento en especies potencialmente inflamatorias. Estos cambios en la microbiota afectan directamente cómo procesamos las combinaciones alimentarias. Ciertas combinaciones que eran bien toleradas en la juventud pueden, con una microbiota alterada, provocar fermentación anómala,
producción de compuestos tóxicos e inflamación intestinal. Con la edad, la integridad de la barrera intestinal tiende a comprometerse, un fenómeno conocido como intestino permeable, explica el Dr. Torres. Esto permite que fragmentos de proteínas parcialmente digeridas y otros compuestos potencialmente inflamatorios pasen al torrente sanguíneo, desencadenando respuestas inmunitarias. Las combinaciones alimentarias problemáticas, al dificultar la digestión completa, aumentan la cantidad de partículas alimentarias parcialmente digeridas que pueden atravesar esta barrera comprometida, exacerbando la inflamación sistémica. Para Jorge, el profesor jubilado, la comprensión de estos mecanismos supuso un punto de inflexión. Mi médico me remitió a una nutricionista especializada en adultos mayores, quien me explicó estos cambios fisiológicos y me enseñó a reorganizar mis comidas basándose en los principios de combinación alimentaria. Recuerda, el cambio fue notable. En apenas 2 semanas, la hinchazón y la pesadez habían disminuido considerablemente y mi energía general había mejorado. La doctora Sánchez enfatiza que no se trata simplemente de evitar ciertas combinaciones, sino de comprender los principios subyacentes. Una vez que entiendes cómo funciona tu sistema digestivo envejecido, puedes tomar decisiones informadas sobre cómo combinar los alimentos para maximizar la digestibilidad y la absorción de nutrientes. Estos son algunos principios generales que la Dra. Sánchez recomienda para adultos mayores de 60 años. Consume frutas solas, preferiblemente por la mañana, o como refrigerio entre comidas, separadas al menos 30 minutos de comidas que contengan proteínas y grasas, en lugar de combinar diferentes fuentes de proteína, por ejemplo, huevos con queso o carne con legumbres. Céntrate en una fuente principal de proteína por comida para facilitar el trabajo digestivo. Los alimentos fermentados como yogur natural, kéfir, chucrut o kimchi aportan enzimas digestivas y probióticos que pueden ayudar a compensar la disminución natural de la función digestiva. La digestión comienza en la boca. Recuerda la Dra. Rodríguez. Masticar concienzudamente, especialmente cuando consumes combinaciones más complejas, puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes después de comer. Nuestro sistema digestivo tiene sus propios ritmos circadianos. La producción de enzimas y ácidos digestivos suele ser más alta durante la primera mitad del día. Por ello, las combinaciones más complejas se toleran mejor en el desayuno o la comida que en la cena. Jorge incorporó estos principios gradualmente en su vida diaria, prestando especial atención a las combinaciones problemáticas que hemos discutido en capítulos anteriores. Lo más interesante fue descubrir que no tenía que renunciar a ninguno de mis alimentos favoritos. Pukio comenta, simplemente tuve que aprender a organizarlos de manera diferente a lo largo del día o en distintas comidas. La Dra. Rodríguez concluye, el envejecimiento del sistema digestivo es inevitable, pero sus efectos negativos no lo son. Con el conocimiento adecuado sobre combinaciones alimentarias, podemos trabajar con nuestro sistema digestivo envejecido en lugar de luchar contra él, maximizando tanto el disfrute de la comida como la nutrición que obtenemos de ella. El conocimiento sin acción es como tener un mapa del tesoro sin cavar. Reflexiona Dolores Martínez, de 69 años, mientras ordena meticulosamente los alimentos en su nevera. Esta exdirectora de Escuela de Córdoba siempre ha sido metódica y organizada, cualidades que le han servido enormemente al implementar cambios en sus hábitos alimentarios. Cuando mi médico me habló sobre la importancia de las combinaciones alimentarias, me sentía abrumada al principio. Tenía décadas de hábitos arraigados. ¿Cómo iba a cambiarlos todos de la noche a la mañana? La pregunta de Dolores refleja el desafío que enfrentan muchas personas cuando descubren la importancia de las combinaciones alimentarias, especialmente después de los 60 años. El conocimiento es el primer paso, pero ¿cómo lo transformamos en hábitos sostenibles sin sentirnos abrumados? El error más común que veo en mis pacientes es intentar cambiarlo todo de una vez, explica la doctora Isabel Vega, nutricionista clínica especializada en adultos mayores. Esto casi siempre conduce al abandono del plan. La clave está en la implementación gradual, estratégica y personalizada. En este capítulo, desarrollaremos un plan práctico de 30 días para incorporar el conocimiento sobre combinaciones alimentarias a tu vida diaria, inspirado en la experiencia de Dolores y refinado por expertos en nutrición geriátrica. Este enfoque te permitirá mejorar tu digestión, energía y bienestar general sin sentirte abrumado por cambios drásticos. El primer paso no implica cambiar nada, sino simplemente observar. Antes de modificar tus hábitos, necesitas ser plenamente consciente de ello, aconseja la doctora Vega. Para Dolores, esta fase fue reveladora. Comencé a llevar un diario alimentario donde anotaba no solo qué comía, sino también las combinaciones específicas, la hora del día y, lo más importante, cómo me sentía después. Pronto identifiqué patrones claros. Mi desayuno habitual de huevos con zumo de naranja siempre iba seguido de una sensación de pesadez que duraba toda la mañana. Durante esta primera semana, simplemente 1. Registra tus combinaciones habituales. Anota en un cuaderno todas tus comidas,
prestando especial atención a cómo combinas los alimentos. 2. Observa tu respuesta digestiva. ¿Sientes hinchazón, pesadez, acidez o fatiga después de ciertas comidas? ¿Hay combinaciones específicas que te hacen sentir especialmente bien o mal? 3. Identifica tus combinaciones problemáticas. Basándote en lo que has aprendido en los capítulos anteriores y en tus propias observaciones, identifica las combinaciones que podrían estar causándote problemas. La doctora de Vega añade, esta fase de observación es crucial porque cada sistema digestivo es único. Si bien existen principios generales sobre las combinaciones alimentarias, tu cuerpo te dará las señales más precisas sobre qué funciona específicamente para ti. La segunda semana se centra en modificar una sola combinación problemática. Es mucho más efectivo dominar un cambio antes de pasar al siguiente, explica la doctora Vega. Para dolores, la elección fue clara. Decidí empezar separando mis huevos del zumo de naranja. Comencé a tomar el zumo nada más levantarme, mientras preparaba el desayuno, y luego esperaba al menos 30 minutos antes de comer los huevos. Fue un cambio sencillo que no requirió eliminar ningún alimento que me gustaras. Durante esta segunda semana, 1. Selecciona una combinación para modificar. Idealmente, elige aquella que te causa más molestias o la que sea más fácil de cambiar. 2. Define claramente la nueva rutina. ¿Separarás los alimentos en diferentes comidas? ¿Sustituirás uno de ellos? ¿Cambiarás el orden de consumo? Ten un plan concreto. 3. Mantén el resto de tu alimentación sin cambios. Esto te permitirá evaluar claramente el impacto de esta modificación específica. 4. Continúa con tu diario alimentario. Registra cómo te sientes con este cambio en comparación con tu rutina anterior. Lo sorprendente de este enfoque gradual es que los beneficios suelen sentirse rápidamente, señala la doctora Vega. Esto proporciona la motivación necesaria para continuar con el proceso. Efectivamente, Dolores notó resultados casi inmediatos. Al tercer día de separar el zumo de los huevos, la pesadez matutina había desaparecido por completo. Me sentía más ligera y con más energía durante toda la mañana. Este éxito inicial me motivó enormemente para continuar con más cambios. En la tercera semana, el objetivo es expandir los cambios a otras combinaciones problemáticas, aprovechando el impulso generado. Una vez que experimentas los beneficios de una modificación exitosa, es el momento perfecto para incorporar otros cambios, explica el doctor Ramón López, especialista en medicina integrativa. El cuerpo ya está respondiendo positivamente y psicológicamente estás más receptivo al cambio. Para Dolores, el siguiente paso fue abordar su hábito de tomar té verde junto con el desayuno. Trasladé mi momento de té a media mañana, separándolo al menos una hora de cualquier comida con proteína. También comencé a sustituir el pan blanco por pan integral de masa madre en mi desayuno con huevos. Durante esta tercera semana, 1. Incorpora 2 modificaciones adicionales. Basándote en tus observaciones iniciales, selecciona otras combinaciones para ajustar. 2. Mantén los cambios anteriores. Continúa con la modificación de la semana anterior, creando una acumulación de nuevos hábitos. 3. Experimenta con las combinaciones beneficiosas. Es el momento ideal para probar la sopa de calabaza con huevo escalfado u otras combinaciones sinérgicas. 4. Observa los efectos acumulativos. Presta atención a cómo estos múltiples cambios trabajan juntos para mejorar tu bienestar general. El doctor López enfatiza un punto importante. No se trata solo de evitar combinaciones problemáticas, sino también de incorporar activamente combinaciones beneficiosas. Este enfoque positivo hace que la transición sea más gratificante. Para Dolores, esta fase trajo descubrimientos inesperados. Incorporé la sopa de calabaza con huevo escalfado para la cena 2 veces por semana. No solo mejoró mi digestión, sino que también noté una mejora sorprendente en mi calidad de sueño esas noches. Nunca habría imaginado que las combinaciones alimentarias pudieran afectar incluso a cómo duermo. La fase final del plan se centra en refinar y personalizar tu enfoque, basándote en toda la información que has recopilado. Este es el momento de hacer ajustes finos según tus necesidades específicas, preferencias y estilo de vida, explica la doctora Vega. No existe un enfoque único para todos cuando se trata de nutrición, especialmente después de los 60 años. Para Dolores, esta fase implicó adaptar los principios a su vida social. Como viuda, suelo comer con amigos varias veces por semana. Aprendí a hacer pequeños ajustes cuando como fuera de casa, como pedir el zumo de naranja al final de la comida en lugar de al principio, o elegir opciones de pan integral cuando están disponibles. Durante esta última semana, 1. Evalúa todos tus cambios. Revisa tu diario alimentario y determina qué modificaciones te han aportado los mayores beneficios. 2. Ajusta según tu estilo de vida. Adapta los principios de combinación alimentaria a tu rutina personal, compromisos sociales y preferencias culinarias. 3. Desarrolla estrategias para situaciones especiales. Crea planes para comer fuera, vacaciones o celebraciones, donde puede ser más difícil controlar las combinaciones. 4. Establece un plan sostenible a largo plazo. Define qué aspectos de la combinación alimentaria son prioritarios para ti y cómo los mantendrás en el tiempo. La clave del éxito a largo plazo es la flexibilidad, subraya el doctor C. López. Se trata de aplicar estos principios la mayoría del tiempo,
no de seguirlos perfectamente en cada comida durante el resto de tu vida. Para Dolores, el proceso transformó no solo su digestión, sino también su relación con la comida. Después de estos 30 días, ya no veo los alimentos como entidades aisladas, sino como partes de un ecosistema que interactúa dentro de mi cuerpo. Me siento empoderada sabiendo que puedo influir positivamente en mi salud simplemente reorganizando cómo combino los alimentos que ya disfruto. Aire. La Dra. Vega concluye con una observación importante. Lo más valioso de este enfoque gradual es que crea cambios sostenibles. Muchos de mis pacientes mayores de 60 años han intentado numerosas dietas a lo largo de sus vidas, solo para volver a sus hábitos anteriores. Sin embargo, cuando implementan cambios en las combinaciones alimentarias de manera gradual, estos tienden a convertirse en hábitos permanentes, porque los beneficios son tan tangibles e inmediatos. Durante más de 40 años ejercí como médico, siempre interesado en cómo la alimentación afecta a la salud. Sin embargo, fue al jubilarme cuando realmente comencé a experimentar en mí mismo los principios que había estudiado toda mi vida, confiesa el doctor Enrique Morales, de 75 años, mientras me recibe en su luminoso apartamento de Valencia, donde vive rodeado de libros de medicina y plantas aromáticas. El doctor Morales representa un caso fascinante, un profesional de la salud que, tras la jubilación, se convirtió en su propio estudio de caso. Al cumplir los 70, noté cambios que me alarmaron, pequeños olvidos, menor claridad mental por las mañanas y una susceptibilidad a resfriados que nunca había experimentado. Como médico, mi primer impulso fue buscar explicaciones patológicas. Como científico curioso, decidí investigar el papel de mi alimentación, específicamente las combinaciones de alimentos, lo que el doctor Morales descubrió y lo que numerosos estudios científicos están comenzando a confirmar es que el impacto de las combinaciones alimentarias va mucho más allá del sistema digestivo. Estas combinaciones pueden influir profundamente en nuestra función cerebral, nuestro sistema inmunológico y nuestra vitalidad general, especialmente después de los 60 años. El concepto de COS-eje intestino-cerebro ha revolucionado nuestra comprensión de la neurología, explica la doctora Carolina Navarro, neuróloga especializada en envejecimiento cerebral del Instituto de Neurociencias de Barcelona. Ahora sabemos que existe una comunicación bidireccional constante entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago, neurotransmisores y señales inflamatorias. Cuando consumimos combinaciones alimentarias que causan fermentación excesiva o digestión ineficiente, producimos compuestos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica e influir directamente en nuestra función cognitiva. Esto se vuelve especialmente relevante después de los 60 años, cuando esta barrera se vuelve naturalmente más permeable. El doctor Morales comenzó a experimentar con su propio desayuno, tradicionalmente compuesto por café, zumo de naranja y tostadas con huevos revueltos. Reorganicé completamente esta comida basándome en los principios de combinación alimentaria. Comencé a tomar el zumo de naranja al despertar, esperaba 30 minutos, y luego consumía los huevos con aguacate y espinacas en lugar de pan blanco. Eliminé el café del desayuno y lo trasladé a media mañana. Los resultados fueron sorprendentes. En apenas 2 semanas, noté una claridad mental matutina que no experimentaba desde mis 50 años. Mi capacidad para recordar nombres y detalles mejoró notablemente, y esa niebla mental que había atribuido a la edad simplemente desapareció. La Dra. Navarro explica la ciencia detrás de esta experiencia. Las combinaciones que provocan picos de glucosa seguidos de caídas bruscas, como los carbohidratos refinados con proteínas, causan fluctuaciones en el suministro de energía al cerebro. Estas fluctuaciones pueden manifestarse como momentos de confusión, dificultad para concentrarse o para recordar información. El cerebro envejecido es particularmente sensible a estas fluctuaciones debido a cambios en el metabolismo de la glucosa cerebral. Estudios recientes de la Universidad de Neurociencia Aplicada de Helsinki han demostrado que mantener niveles estables de glucosa mediante combinaciones alimentarias apropiadas puede mejorar las puntuaciones en pruebas cognitivas en adultos mayores hasta en un 25%, especialmente en tareas relacionadas con la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Otro aspecto fascinante que el Dr. Morales observó fue la relación entre ciertas combinaciones alimentarias y su inmunidad. Durante años había aceptado como inevitable contraer al menos 2 resfriados fuertes cada invierno. Lo consideraba parte normal del envejecimiento. Sin embargo, durante el primer invierno después de modificar mis combinaciones alimentarias, no enfermé ni una sola vez. Esta experiencia refleja los hallazgos emergentes sobre cómo las combinaciones alimentarias afectan la función inmunológica. La doctora Luisa Fernández, inmunóloga del Centro de Investigación en Inmunología del Envejecimiento, explica: aproximadamente el 70% de nuestro sistema inmunológico reside en el intestino. La forma en que combinamos los alimentos influye directamente en la composición de nuestra microbiota intestinal, que a su vez regula la activación y eficiencia de nuestras células inmunitarias.
Twister. Las combinaciones problemáticas pueden desencadenar microinflamaciones intestinales que, con el tiempo, agotan recursos inmunitarios y crean un estado de inflamación crónica de bajo grado. Este estado inflamatorio no solo nos hace más susceptibles a infecciones, sino que también acelera el inflammaging o envejecimiento inflamatorio, un factor clave en el desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad. El Dr. Morales comenzó a prestar especial atención a no combinar lácteos con frutas ácidas, una combinación que, según su observación personal, parecía predisponerlo a síntomas de resfriado. Solía tomar yogur con fresas o naranjas como merienda regular. Cuando separé estos alimentos, consumiendo las frutas ácidas al menos 1 hora antes o 2 horas después del yogur, noté una mejora significativa en mi resistencia a infecciones respiratorias. ¿Ladra? Fernández confirma que existen fundamentos científicos para esta observación. Los lácteos contienen proteínas como la caseína, que requieren un ambiente enzimático específico para su digestión. Las frutas ácidas alteran este ambiente, potencialmente creando proteínas parcialmente digeridas que pueden desencadenar respuestas inmunitarias inapropiadas en personas sensibles, especialmente después de los 60 años, cuando el sistema inmunológico tiende a volverse más reactivo y menos discriminatorio. Quizás el cambio más notable que experimentó el Dr. Morales fue en sus niveles generales de energía. A los 70 años había aceptado que la fatiga vespertina era simplemente parte de mi nueva realidad. Programaba todas mis actividades importantes para la mañana porque sabía que después del almuerzo mi energía caería inevitablemente. Recuerda, fue revolucionario descubrir que modificando simplemente la forma en que combinaba los alimentos en mi almuerzo, podía mantener niveles estables de energía durante todo el día. La clave, según el Dr. Morales, fue evitar la combinación clásica de proteínas pesadas con almidones refinados en la misma comida. Tradicionalmente, mi almuerzo consistía en alguna proteína animal con patatas, pasta o arroz blanco. Modifiqué este patrón para combinar proteínas con verduras no feculentas o carbohidratos complejos con verduras, pero evitando la combinación directa de proteínas y almidones refinados en la misma comida. La dietista Elena Martínez, especialista en metabolismo y envejecimiento, explica por qué esta estrategia puede ser particularmente efectiva después de los 60 años. La digestión simultánea de proteínas y almidones refinados requiere un gasto energético considerable. Cuando nuestro sistema digestivo envejece y se vuelve menos eficiente, este gasto energético aumenta aún más. Muchas personas mayores experimentan fatiga postprandial, porque literalmente su cuerpo está desviando grandes cantidades de energía y recursos sanguíneos hacia el sistema digestivo para procesar estas combinaciones exigentes. Al simplificar las combinaciones, hacemos que el proceso digestivo sea más eficiente, liberando energía para otras funciones corporales y mentales. Un estudio realizado en la Universidad de Fisiología Aplicada de Madrid encontró que adultos mayores de 65 años que adoptaron principios de simplificación en las combinaciones alimentarias reportaron un aumento del 40% en sus niveles de energía vespertina después de solo 3 semanas. Un beneficio inesperado que el Dr. Morales y muchos de sus amigos experimentaron fue la mejora en la calidad del sueño. Siempre había luchado con el insomnio, especialmente el despertar temprano y no poder volver a dormir. Cuando comencé a aplicar los principios de combinación alimentaria a mi cena, mi sueño mejoró drásticamente. La modificación clave fue hacer que la cena fuera la comida más fácil de digerir del día, evitando combinaciones que requirieran largas horas de procesamiento digestivo. Descubrí que una cena basada en verduras cocidas con una pequeña cantidad de proteína fácil de digerir, como pescado blanco o tofu, me permitía dormir mucho mejor que mi antigua cena con múltiples grupos de alimentos. El Dr. Javier Santos, especialista en medicina del sueño, explica: durante el sueño, nuestro cuerpo debe realizar funciones cruciales de reparación y limpieza, especialmente en el cerebro. Si el sistema digestivo está sobrecargado procesando combinaciones alimentarias complejas, estos procesos de reparación pueden verse comprometidos. Esto es particularmente relevante después de los 60 años, cuando tanto la calidad del sueño como la eficiencia digestiva tienden a disminuir naturalmente. Nunca es demasiado tarde para tomar el control de tu salud. A mis 78 años, me siento mejor que a los 65, declara con una sonrisa radiante Mercedes López, sentada en el porche de su casa en Granada. Jubilada hace 13 años después de una carrera como bibliotecaria, Mercedes personifica el poder transformador de las pequeñas decisiones cotidianas. Hace 3 años, Mercedes fue diagnosticada con síndrome de intestino irritable, artritis incipiente y prediabetes. Los médicos me recetaron varios medicamentos y me dijeron que mi calidad de vida inevitablemente disminuiría con el tiempo. Acepté esa realidad con resignación, creyendo que el deterioro era simplemente parte natural de envejecer. Todo cambió cuando su nieta, estudiante de nutrición, le sugirió examinar sus combinaciones alimentarias como posible factor contribuyente a sus problemas de salud. Al principio fui escéptica. ¿Cómo podía algo tan simple como separar ciertos alimentos o reorganizar mis comidas
tener un impacto significativo cuando ya estaba tomando múltiples medicamentos, recuerda. Sin embargo, Mercedes decidió darle una oportunidad, siguiendo un enfoque similar al plan de 30 días que exploramos en el capítulo anterior. Comenzó observando cómo ciertas combinaciones alimentarias afectaban sus síntomas digestivos. Luego implementó cambios graduales, comenzando con las modificaciones más sencillas. El primer cambio que hice fue separar mi zumo de naranja matutino de mi desayuno con huevos. Esperaba 30 minutos entre uno y otro. Parecía tan insignificante que dudaba que pudiera notar alguna diferencia, confiesa, pero después de solo una semana, la hinchazón que había aceptado como normal comenzó a disminuir. Fue mi primer indicio de que incluso a mi edad, mi cuerpo respondía positivamente a estos pequeños ajustes. A lo largo de nuestra exploración, en los 9 capítulos anteriores, hemos descubierto verdades fundamentales sobre las combinaciones alimentarias que pueden transformar nuestra salud después de los 60 años. 1. Hemos aprendido que combinar huevos con zumos cítricos puede comprometer la digestión proteica y provocar malestar digestivo. 2. Descubrimos que tomar té junto con alimentos ricos en hierro y proteínas puede reducir significativamente la absorción de nutrientes esenciales. 3. Exploramos cómo la combinación tradicional de huevos con pan blanco puede contribuir a la inflamación crónica y al envejecimiento acelerado. 4. Comprendimos por qué la combinación de huevos con plátano puede crear conflictos digestivos debido a sus diferentes velocidades de procesamiento. 5. Conocimos la poderosa combinación rejuvenecedora de sopa de calabaza con huevo escalfado, que nutre nuestro cuerpo de manera óptima. 6. Profundizamos en los cambios fisiológicos que hacen que las combinaciones alimentarias sean especialmente importantes después de los 60 años. 7. Desarrollamos un plan práctico para implementar cambios graduales y sostenibles en nuestros hábitos alimentarios. 8. Exploramos cómo las combinaciones alimentarias afectan no solo nuestra digestión, sino también nuestra función cerebral, inmunidad y energía vital. Para Mercedes, la aplicación de estos principios supuso una transformación gradual pero profunda. A los 6 meses de haber modificado mis combinaciones alimentarias, volví a mi médico para un chequeo rutinario. Estaba asombrado. Mis marcadores de inflamación habían disminuido significativamente. Mi glucosa en ayunas se había normalizado y mis síntomas digestivos habían mejorado tanto que me preguntó si estaba siguiendo rigurosamente la medicación. La realidad era que Mercedes había podido reducir su medicación con la supervisión de su médico. No fue un milagro ni una cura instantánea, aclara. PAR fue el resultado acumulativo de cientos de pequeñas decisiones: separar mis frutas de mis proteínas, espaciar adecuadamente mis comidas, evitar combinaciones problemáticas específicas e incorporar combinaciones beneficiosas como la sopa de calabaza con huevo, que se convirtió en mi cena favorita. El Dr. Andrés Ramírez, geriatra y especialista en nutrición del Hospital Universitario de Granada, explica por qué estos cambios aparentemente simples pueden tener efectos tan profundos. Después de los 60 años, nuestro cuerpo tiene menos reservas fisiológicas y menos capacidad para compensar errores dietéticos. En un adulto joven, una combinación alimentaria subóptima puede causar molestias temporales que rápidamente se resuelven. En un adulto mayor, estas mismas combinaciones pueden desencadenar cascadas inflamatorias que afectan múltiples sistemas corporales durante días. Por esta razón, continúa el Dr. Ramírez, los adultos mayores suelen experimentar beneficios más notables y rápidos cuando implementan principios de combinación alimentaria adecuados. Es como quitar obstáculos del camino. Cuando el sistema está ya comprometido por el envejecimiento natural, eliminar estos obstáculos digestivos libera recursos significativos que el cuerpo puede destinar a la reparación y regeneración. El caso de Mercedes ilustra perfectamente este principio. A los 2 años de haber iniciado su viaje de transformación nutricional, había dejado de tomar la mayoría de sus medicamentos, siempre bajo supervisión médica. Había recuperado energía para retomar su pasión por la jardinería y, sorprendentemente, notó mejoras en aspectos que no había relacionado inicialmente con la digestión, como la calidad de su piel y su claridad mental. Lo que más me impresiona, reflexiona, es que no tuve que hacer sacrificios drásticos. No eliminé grupos de alimentos ni seguí una dieta restrictiva. Simplemente aprendí a combinarlos de manera más inteligente y a escuchar las señales de mi cuerpo. Este punto es crucial. El enfoque de las combinaciones alimentarias no se trata de restricción, sino de reorganización inteligente. No es necesario eliminar los alimentos que disfrutas, sino aprender a consumirlos de manera que tu cuerpo pueda procesarlos óptimamente. La Dr. Carmen Soto, nutricionista especializada en envejecimiento saludable, ofrece una perspectiva valiosa. La nutrición para adultos mayores ha estado dominada durante demasiado tiempo por enfoques restrictivos. No coma esto, reduzca aquello, elimine lo otro. El enfoque de las combinaciones alimentarias es refrescante porque se centra en la optimización en lugar de la restricción. No se trata de quitarte placeres, sino de reorganizarlos para obtener el máximo beneficio. Este enfoque positivo fue fundamental para el éxito de Mercedes. Nunca sentí que estaba privándome de algo. Si quería disfrutar de un panecillo con mi café,
Simplemente lo hacía en un momento diferente al de mi tortilla. Era liberador descubrir que podía seguir disfrutando de todos mis alimentos favoritos mientras mejoraba mi salud. A medida que llegamos al final de nuestra exploración sobre las combinaciones alimentarias después de los 60 años, es importante recordar algunos principios fundamentales. 1. La individualidad es clave. Aunque existen principios generales sobre las combinaciones alimentarias, cada cuerpo es único. Lo que funciona perfectamente para una persona puede necesitar ajustes para otra. Observa atentamente cómo responde tu cuerpo y adapta los principios según tus necesidades específicas. 2. La consistencia supera a la perfección. Es mejor implementar cambios moderados de manera constante que buscar la perfección ocasional. Como dice Mercedes, no sigo estas reglas al 100% todo el tiempo. En celebraciones familiares o cuando viajo, soy más flexible. Lo importante es lo que hago la mayoría del tiempo, no la ocasional excepción. 3. La paciencia da frutos. Algunos beneficios de las combinaciones alimentarias adecuadas se notan en días, mientras que otros pueden tardar semanas o meses en manifestarse plenamente. La transformación de la salud es un maratón, no un sprint, especialmente después de los 60 años. 4. El conocimiento empodera. Comprender por qué ciertas combinaciones funcionan mejor que otras te permite tomar decisiones informadas, en lugar de seguir reglas ciegamente. Este conocimiento te da flexibilidad para adaptar los principios a diferentes situaciones de la vida. Mercedes, ahora embajadora informal de la sabiduría de las combinaciones alimentarias entre sus amigos y en su centro de mayores local, resume su filosofía. A nuestra edad, hemos acumulado décadas de sabiduría en tantos aspectos de la vida. ¿Por qué no aplicar esa misma curiosidad y apertura al aprendizaje a cómo alimentamos nuestro cuerpo? Nunca es tarde para aprender algo nuevo, especialmente cuando ese conocimiento puede transformar tu calidad de vida. Su mensaje final es poderoso en su simplicidad. No subestimes el poder de las pequeñas decisiones. Cada vez que eliges separar tu zumo de tus huevos, cada vez que optas por un pan integral en lugar de uno blanco, cada vez que preparas una sopa nutritiva de calabaza con huevo, estás votando por tu salud futura. Y esos votos, acumulados día tras día, pueden cambiar completamente la trayectoria de tus años dorados. Mientras nos despedimos de Mercedes, la encontramos en su jardín, recogiendo tomates frescos para su almuerzo. A sus 78 años, se mueve con la vitalidad de alguien mucho más joven. La verdadera libertad, nos dice mientras nos ofrece algunos tomates de su cosecha, viene de sentirse bien en tu propio cuerpo. Y eso es algo que está, en gran medida, bajo nuestro control. Sin importar nuestra edad, su sabiduría, como las semillas de sus tomates, está lista para ser plantada y florecer en tu propia vida. Las decisiones que tomes hoy sobre cómo combinas tus alimentos pueden transformar tu salud mañana y en los años venideros. El poder está en tus manos, o más precisamente, en tu plato.